Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos hermanos? Tengan todos ustedes una buena jornada, sea el momento del día que estén escuchando esta clase de la escuela bíblica. Así que vamos a tener una reflexión sobre esto que voy a compartir con ustedes y bueno, deseando que todos estén bien y anden bastante cuidados en estos tiempos tan difíciles. Bien, eh, para comenzar vamos a arrancar buscando el capítulo 3 del libro Primera de Juan, Primera de Juan 3, versículos 9 y 10. Un segundito para que lo busquen. Bien, dice así, se los leo directamente yo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, y en esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bien, es bastante complejo este versículo, pero vamos a ver si podemos entre todos sacar una idea general de lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Ay, perdón. Ahí estamos. Bien. Punto uno. eh, Vamos a empezar a desglosar un poco. En lo que se refiere a es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, se refiere a un nacimiento en Dios. No quiere decir que tengamos que nacer de nuevo, como decía en la palabra Cristo, sino ser nacido de Dios es el nacimiento nuestro a través del Espíritu Santo. Está como tal. eh, Obviamente sabemos que una persona no puede volver al vientre materno, ¿no? Como decía el Señor, sino que nacer espiritualmente. O sea, nosotros nos componemos por cuerpo, mente y espíritu, y ese espíritu nuestro tiene que volver a renacer para ser a través de Dios, ¿no? A través de la obra de Cristo en la cruz. Eh, Siempre tenemos que tener en cuenta que dice eh, esperen que busco el versículo, dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Acá no quiere decir que nosotros no seamos pecadores. Nosotros somos pecadores desde el momento que salimos, desde que fuimos concebidos. Venimos con la semilla del pecado en nuestra vida. O sea, somos pecadores per se. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si nos convertimos vamos a dejar automáticamente de ser pecadores? No, absolutamente no. No está hablando de esto. Está hablando de que el cambio que produce en nosotros el Espíritu Santo a través de la obra de Cristo en la cruz es un cambio profundo que se tiene que dar en nuestra vida. Nosotros no vamos a dejar de pecar nunca hasta el día que nosotros muramos y seamos eh, transformados por medio del amor de Dios y por la obra que Jesús vino a hacer en la tierra, que es morir por nosotros, y que nosotros cuando seamos muertos vamos a ser transformados ante la presencia del Señor, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo nuevo. ¿Está? ¿Qué pasa? Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, ahí en nuestras vidas, es como que se nos implanta, por así decirlo, permítanme parafrasearlo, el chip del principio de vida divina, digamos, ese pensar diferente, ese obrar diferente, ese actuar diferente. Está, vamos a buscar un versículo que está, ya les digo, en Primera de Juan. Esperen, sí, acá está. Primera de Juan, capítulo. No, perdón, Primera de Juan no, Juan solo. Juan
capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acá tenemos muy claro cuando nos dice a todos los que le recibieron, o sea, es para todos, no hay excepción de gente, a los que creen en su nombre, o sea, a los que creen que en el poder transformador de Dios para nuestras vidas, en el poder transformador del Espíritu Santo con su obra en nosotros por medio de Cristo en la cruz, en la muerte. Fíjense cómo todo se va interrelacionando, no es que son tres cosas separadas, sino que Dios actúa su Trinidad en nosotros específicamente. El Espíritu Santo nos transforma a través de la obra redentora de Cristo por medio de aceptar la obra del Padre. Y es así, es un círculo todo el tiempo. Entonces, es complejo y es precioso a la vez esto. Eh, que nos pueda dar la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ahí volvemos a lo que decíamos, no es el nacimiento nuevamente por vientre materno, ni de la voluntad nuestra de nuestro cuerpo, ¿está? Ni de la voluntad de alguien que nos diga qué hacer, sino de Dios, específico. ¿Está? Ese nacimiento eh, es lo que nos concede un nuevo nacimiento a todos nosotros como pecadores en la palabra de Dios. No vamos a dejar de serlo, ya lo dije antes, pero sí vamos a ser renovados. ¿Está? Dice la palabra que toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Está. Tenemos que entender también otra cosa. Este nuevo nacimiento es por medio de una semilla incorruptible. Está, o sea, no hay nada que pudra esta semilla, por así hablarlo. Está, eh, nos asegura qué cosa, la salvación nuestra como creyentes, ¿no? Para la eternidad, para que nuestra mente también sea capaz de discernir estas realidades espirituales que tenemos que luchar muchas veces también. Vamos a fijarnos, vamos a buscar perdón, no fijarnos, en el libro de, esperen que lo tengo anotado acá, a veces escribo tan rápido que ni yo me entiendo la letra. En Primera de Corintios, y acá está, 2:10. Primera de Corintios 2:10. ¿Está? ¿Lo tienen? Dice así: Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Está? Es un pasaje hermoso, hermoso, pero a veces es complicado qué nos está hablando. Si quieren leemos desde el versículo anterior. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Perdón, me salió en lenguaje inclusivo, perdón. Fíjense cómo Dios permite y nos muestra las cosas ocultas también muchas veces, las cosas ocultas que nosotros no somos capaces de entender. Nos ayuda a afrontar guerras espirituales, nos ayuda a afrontar las cosas de otra manera, teniendo el apoyo en Él. Está también
este nuevo nacimiento nos proporciona la mente de Cristo. Un poquito más abajo en el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense que es clara la palabra. Nosotros, la obra del Espíritu hace que nosotros podamos tener la mente de Cristo. No tenemos noción de lo que significa esto, sinceramente, porque verdaderamente tener la mente de Cristo es como, wow, a mí me vuela la cabeza esto, en el sentido de que yo pueda pensar como Cristo, pueda tener el acceso en mi mente finita a tener la mente de Cristo, una mente infinita, digamos, que en la cual Dios puede obrar a través mío, es, no sé, no cabe en mí pensar todo esto, pero es como que es inmenso, es impresionante, ¿está? Eh, los pensamientos de Dios, la única forma que tenemos de entenderlos es a través de esto, ¿está? De liberarnos de esa voluntad esclavizada de que antes no nos permitía obedecer a Dios, pero ahora lo podemos hacer de modo voluntario. En el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 44, fíjense que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y lo resucitare el día postrero. Fíjense cómo en este versículo, ya le digo, déjenme contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, en 22 palabras puso en marcha todo el mecanismo de la Trinidad de Dios. Dice, nadie puede venir a mí, o sea, a Cristo, si el Padre, Dios, o sea, acá entra en juego Dios actuando también, no lo trajere y yo lo resucitare en el día postrero por medio de la obra del Espíritu Santo. Es, no, es fabuloso. Yo cuando lo leía esto era como que, uff, digo, qué simple y qué complejo a la vez toda la, la, la teología cristiana en un solo renglón, en 22 palabras. Chao, dije, no puede ser más perfecto. Como todo termina siendo como un gran engranaje que funciona a la perfección y a la perfección divina, ¿no? Eh, tengamos en claro también que este nuevo nacimiento va a generar un final. ¿Un final de qué? De la vida que nosotros teníamos antes, una vida antigua de pecadores, de pecado. Que se entienda, no vamos a dejar de ser pecadores por esto, y tampoco es algo que vamos eso es lo que mucha gente por ahí no entiende, no vamos a dejar de ser pecadores, vamos a seguir pecando, vamos a ser personas con pecado, nuestro cuerpo va a morir, todo, y es perfecto que esto pase, pero ¿qué pasa? Nuestra visión va a ser diferente, nuestra mente va a ser diferente, somos nuevas criaturas en Cristo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, el famoso borrón y cuenta nueva. Desde el momento en que nosotros creemos en la obra redentora de Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ahí comienza nuestra nueva vida. Ahí se empieza a escribir de nuevo nuestro, nuestro, nuestro libro, nuestro capítulo de vida, ¿no? Esto también conlleva que es un proceso en el cual el Espíritu Santo es el que va obrando. Y no obra milagrosamente de un momento al otro. Obvio que no, porque mucha gente espera que pase eso, mucha gente piensa que esto va a ser algo totalmente mágico, que se van a acabar los problemas, se va a acabar todo. No, no es así. No funciona así, no es la realidad de Dios.
Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, siempre. Vamos a buscar en nuestras Biblias eh, un pasaje que en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Efesios 2, del 1 al 6. Y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No sé si alguien tiene duda en este pasaje, pero la verdad que es impecable la palabra, como es tan clara con lo que nos quiere decir, ¿no? El, Hay un versículo, esperen que lo busco bien. Dice, acá está. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, fíjense cómo en este versículo, este nuevo nacimiento en Cristo nos hace diferentes, nos pone en otro escalón, ¿está? Nos pone a la altura de Cristo, nos da la mente de Cristo, nos da vida juntamente con Cristo, nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, nos resucita. Fíjense que el versículo 5 es lo que yo les decía antes. Dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. O sea, nos rescata, está, nos saca de esa antigua vida, de todo. No vamos a dejar de ser pecadores, obviamente, pero nos da una nueva perspectiva, una nueva mente, una nueva vida, una nueva opción de decir: seguime, estoy acá, yo soy quien puede extenderte una mano. Es nuestro Redentor, nuestro Salvador. ¿Qué pasa? Dice que en el libro de Romanos, esperen, ah, perdón, primero vamos a Tito. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Este versículo es más claro todavía. Fíjense que dice que ni siquiera nos salva por lo que nosotros podamos hacer a otras personas, o sea, estamos hablando del bien, obviamente, sino que dice que por el amor que nos tuvo, es básico, es amor, nada más. Él es tan infinito que no nos entra en la cabeza a nosotros cómo puede eh, amarnos tanto siendo nosotros lo que somos y lo que hacemos, y cómo muchas veces eh, posponemos el amor de Dios en nuestras vidas para más adelante, pensando que lo podemos tomar en cualquier momento. No, es ahora, es ya, en este momento. No sabemos después qué puede pasar, pero es ya.
Y no somos conscientes de eso, ¿no? En Romanos dice, Romanos capítulo 6, del 11 al 13, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo moral, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es básicamente habla de que tratemos de alejarnos de lo más que podamos del pecado. Eh, Cada uno tiene su aguijón en la carne, como decía Pablo, pero la obra de Dios es redentora. Perdón, la obra de Dios es redentora, Él nos redime de todo. eh, y nos ama tanto, tanto, tanto que nos perdona y nos perdona y nos perdona hasta, como dice la Biblia, hasta 70 veces 7. Y, y nosotros a veces somos incapaces de reconciliarnos con un hermano o con... Me refiero a un hermano en el sentido general de la palabra de la Biblia, porque tuvimos una discusión, o con algún familiar que nos peleamos, o con algún amigo, con alguien. Y, y es muchas veces esto es como una traba en nuestras vidas, ¿no? Dice en Romanos 2.8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Está? Lo leo completo. De nuevo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y el versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Está, y después el 10, fíjense lo que dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y vuelve a nombrar al judío primeramente y también al griego. Y el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, en la Biblia pone el ejemplo del judío y el griego, en esa época tan difícil por el imperio griego, romano, perdón, que existía, pero y a la enemistad que existía entre estos dos pueblos, pero fíjense que, o sea, dice, al que hace lo malo, primeramente al judío y al griego, y al que hace lo bueno, primeramente al judío y al griego, y no hay acepción de personas para con Dios. O sea que Dios nos ama a todos por igual. Si Dios ama a todos por igual, ¿por qué, quién somos nosotros para no amar a nuestro hermano porque piense diferente, porque sea diferente, porque tenga una forma de ser totalmente diferente o nos caiga chocante como es? ¿Se entiende a lo que va? Es decir, tenemos que ponernos en esa mente de pensar al judío y al griego, bueno, al que viste diferente, al que no opina como yo. Pensémoslo de esa forma. Y para ir concluyendo, también en el capítulo 13 del libro de Juan es, una canción muy conocida también con este versículo hecha y para mí es clave este versículo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, es una orden y un estilo de vida que tenemos que adquirir. Que os améis unos a otros. Y hay otro versículo. Acá está. Y ya para terminar, este sí. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Queridos hermanos, no,
no importa eh, cómo nosotros a veces nos sintamos o cómo pensemos respecto a ciertas cosas de otras personas. Que priorice el amor, Señor. ¿Está? El amor del Señor en cada uno de nosotros para con nuestros hermanos. Que priorice sinceramente el amor que puede tener, porque esto es lo que va a ver la gente, ¿está? Esa diferencia, esa leve diferencia hacia cómo nosotros con los demás podemos ser o cómo podemos sentirnos, ¿está? Eh, para el apóstol Pablo era obvio que cualquiera que afirma ser cristiano pero que no demuestra amor fraternal, realmente no puede estar en Cristo. Y yo, la verdad, creo lo mismo. Eh, mucha gente se dice ser cristiana y no tiene amor por su prójimo, pero bueno, es un ejercicio que tenemos que empezar a practicar, a sobreponernos, a, a tratar de ejercitarlo. No es fácil, nadie dice que sea fácil, pero bueno, en el amor de Dios todo lo podemos lograr. Bueno, nada más que compartirles, hermanos. Espero que no lo haya hecho tan largo ni los haya aburrido a ustedes. Así que les mando un abrazo enorme. Si disienten conmigo, está perfecto. Si concuerdan conmigo, está perfecto. Nadie se va ni a enojar ni nada. Sería muy aburrido si todos pensáramos iguales. Y me encanta el debate y la charla y que disientan conmigo también me encanta. Así que les mando un beso y un abrazo a todos. Cuídense mucho, hermanos, cuídense muchísimo. Desde el frío hasta el coronavirus, hasta todo. Así que, y mis niños más grandes, bueno, también. Cuídense mucho, que está muy, muy complicado todo. Así que les mando un beso, un abrazo a todos. Bendiciones y que estén teniendo un muy buen fin de semana todos.